Génesis capítulo 1, versículo 14. Hay bastante que anotar y hoy vamos a tratar el tema de la fiesta de Shavuot, su cumplimiento profético dentro de lo que es la historia. Génesis 1, 14. Génesis 1:14 dice, y luego dijo Elohim, haya luminares en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan para señales, para las estaciones, para los días y para los años. Esa palabra señales, pues ya como todos sabemos, es la palabra moed en hebreo. Esa palabra moed significa tiempo designado. Esa palabra es bien importante. La palabra moed es tiempos designados. Vámonos a Levítico 23:15. Vamos a pasar por encimita de todo esto. Levítico 23:15 al 17 dice, a partir del día que ustedes traigan una porción de la ofrenda, contarán 7 semanas completas, 7 chabúas completas después de ese día. Hasta después de la 7ª semana contarán 50 días y presentarán ofrenda de cereal tierno a Yahweh. De su morada traigan para el pan de la presencia 2 panes de 2 décimas de un efa de flor de harina, serán cocidos con levadura, serán las primicias para Yahweh. Esta fiesta tiene que ver con las ofrendas de cereales y se llama la fiesta de Shavuot porque Shavuot viene de Shavua. Shavua es semana, Shavuot semanas. Las fiestas de las semanas. Pero como son 50 días, que se cuentan 7 semanas por 7 días que tiene cada semana, nos da 49, 7 por 7, 49, y dice que al día siguiente, o sea, se le añade un día, nos da 50. La palabra 50 en el griego es penta. Y de allí viene la palabra Pentecostés que los griegos adoptaron y ya le cambiaron el nombre de Shavuot a Pentecostés, así lo conoce el mundo cristiano. Es en Shavuot que se ofrece el grano nuevo. Grano nuevo es bien importante tenerlo porque el grano antiguo, aquí hay un simbolismo, el grano antiguo era Israel antiguo, el antiguo pacto, y luego viene el grano nuevo. Y esta fiesta se ha ensayado por muchos años. Israel, fíjate cómo va todo, va una cronología. Israel comió el Pesach el día 14 de Abib. Al día siguiente, que es 15 de Abib, salieron de Egipto, llegaron al monte Sinaí y dice que llegaron al comienzo del tercer mes. Éxodo 19, 1 al 2. Que es el tercer mes que en el exilio babilónico se le colocó el nombre de mes de Sivan. Éxodo 19, 1, 2 dice, al tercer mes después de la salida de los hijos de Israel de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sin. Y habiendo partido de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto frente al monte. Allí acampó Israel. ¿Frente a cuál monte? Sinaí. Al monte Sinaí, que según el apóstol Pablo, ese monte Sinaí está en Arabia. En ese monte Sinaí se entregó la Torá. Usted lee todo el contexto, Éxodo 19 y luego Éxodo 20, donde aparecen los 10 mandamientos. Yahweh le dice a Moisés, dile al pueblo que se santifique. 3 días antes de que Yahweh descendiera, el pueblo se santifica, el pueblo llega al pie del monte y Yahweh le dice que nadie se acerque al monte, porque el que se acerque al monte va a morir. Y no era porque Yahweh los quería matar, sino que acuérdense que Yahweh es santo y el que se acerca a él tiene que estar santificado, totalmente apartado. Y el pueblo, a pesar de haberse santificado, todavía no podían estar en la presencia de Yahweh. Pero Yahweh se presenta delante de Moisés para entregarle algo bien importante, que es las 2 tablas con los 10 mandamientos que se conoce como la ley real. Es de suma importancia porque esas 2 tablas simbolizan la ketubá, el contrato matrimonial que se estaba estableciendo entre Yahweh y su pueblo. Yahweh es el novio, Israel es la novia, los 10 mandamientos es la ketubá.
Y el pueblo dijo, yo les estoy haciendo el resumen, el pueblo dijo, sí, todo lo que diga Yahweh, eso vamos a hacer. Y Yahweh les dijo, no van a tener dioses ajenos delante de mí, no van a matar, no van a adulterar, no van a hacer esto, no. Van a acordarse del día de Shabbat, van a honrar a su padre y a su madre, no van a hacerse imágenes, no tomarán mi nombre en vano, no van a estar codiciando lo que tiene su vecino. Y el pueblo dijo, amén. El pueblo dijo, sí, eso lo vamos a hacer. Pero ¿qué significa el Sinaí? El Sinaí significa la entrega de la Torah. Y es importante que usted sepa diferenciar, y aquí es donde nos vamos a entrar en lo que es el cumplimiento profético de Shavuot. Porque esta fiesta tuvo un cumplimiento profético, así como el Pesa tuvo su cumplimiento profético con Yahoshua siendo el Cordero. La fiesta de Shavuot también tiene un cumplimiento profético que el mundo cristiano lo sabe. Muchos no lo celebran, que es la fiesta de Pentecostés. Es impresionante, pero hay pentecostales que no celebran la fiesta de Pentecostés o la fiesta de Shavuot. Y dicen que son pentecostales, pero no celebran la fiesta. Y dicen, no celebramos esa fiesta. Eso no tiene sentido, porque si eres pentecostal deberías estar celebrando al menos la fiesta de Pentecostés, ¿no? Pero ahí se entrega la Torah en el monte Sinaí, y quiero que estés con tu mente bien claro, monte Sinaí, se entregó la Torah. Y en Israel, desde hace muchos años se celebra con productos lácteos, queso, leche, mantequilla, dairy, productos lácteos. Productos lácteos, y eso a uno le llama la atención. Uno dice, bueno, pero ¿por qué productos lácteos? Ahorita lo vamos a ver. No, pero ¿para qué sirve la Torah? Vamos a ver si nos va a dar tiempo, porque esto es bien largo, ¿no? ¿Para qué sirve la Torah? ¿Para qué sirve la ley? La ley sirve para guiar, es una guía de cosas que se pueden o no se pueden hacer. Usted puede hacer eso, es como cuando usted llega a este lugar. Cuando llegamos a este lugar, a mí me entregaron una guía y dice, este es el código para entrar, no pueden hacer esto, no pueden hacer aquello, pueden hacer esto o pueden hacer aquello. Y dejan esto en orden, hay una guía. Y si se está entrando en un contrato, se tiene que contar con una guía. Y Yahweh estaba diciéndole al pueblo, yo voy a ser su Elohim, ustedes van a ser mi pueblo, mi especial tesoro, pero necesitan tener una guía. Una guía, porque el pueblo era ignorante, no sabía ese Dios o ese Elohim que no conocían, que apenas se le había dado a conocer a Moisés con su nombre Yahweh, y ellos no sabían qué le gustaba o qué no le gustaba. Entonces, esa guía nos dice lo que podemos o lo que no podemos hacer. Esa ley o Torah define lo que es pecado. Y esto es bien importante, porque entonces hay denominaciones que dicen, esto es pecado, pero eso no está en la Torá, no está en la ley. Ahora hay muchas veces que cosas que sí están en la Torá y dicen, no, eso no importa, eso no importa. Pero la guía no era el objetivo final. Bueno, sí, tienen que seguir esta guía, y el que no siga la guía se va a morir. Yahweh no quería que solo el pueblo supiera lo que debía o no debía hacer. Yahweh también quería que el pueblo deseara, que en su corazón estuviera el hacer lo que a él le agradaba. Pero el hacer lo bueno no está en la naturaleza caída del hombre, porque todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos de la gloria de Yahweh. Por eso Yahweh quería hacer una regeneración espiritual. Y necesitaba hacer una regeneración espiritual en el ser humano. Él presenta una sombra. Acuérdense que todo lo que está en el antiguo pacto es una sombra profética para traer lo verdadero. Y lo verdadero era lo espiritual. En el Sinaí, dato interesante, murieron 3,000 personas. Porque no se podían, les decían, no se acerque al monte. Ellos se santificaron, pero todavía no les era permitido tocar el monte. El Sinaí, téngalo en mente, trajo muerte entre el pueblo. ¿Y por qué yo le digo que lo tenga en mente? Porque hay muchas corrientes, sobre todo mesiánicas, que dicen, tenemos que volver al Sinaí. Señores, les voy a mostrar lo que es la diferencia entre el monte Sinaí y el monte de Sión, para que estén claros, ustedes que son discípulos. Vámonos a Gálatas, capítulo 3,
Acuérdense que la ley es una guía, la Torá. Gálatas capítulo 3, 19 dice. Entonces, ¿para qué es la ley? ¿Para qué es la Torá? Fue añadida a causa de la transgresión hasta que viniera la simiente a quien había sido hecha la promesa. Y la ley fue dada mediante ángeles por mano de un mediador. O sea, fue añadida hasta que viniera la simiente. ¿Quién era esa simiente? Yahoshua. Yahoshua dijo, hasta que viniera la simiente. Vamos al verso 21. Por tanto, ¿es la ley contraria a la promesa de Elohim? De ningún modo. Porque si hubiera sido dada una Torah que pudiera salvar, o sea, la Torah no te salva. La justicia hubiera sido en verdad, sido mediante la Torah. Yahweh no quiere que tú te justifiques por el cumplimiento de la Torah. Porque si tú te justificas a ti mismo porque tú eres muy bueno, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro, yo hago lo, y yo cumplo los mandamientos, te estás justificando por ti mismo. Y lo que Él quiere es que tú acceses a la misericordia de Elohim, que dijo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Yahweh. Amén. Vamos al 25, el verso 25. Pero una vez venida la fe, no estamos bajo tutores. Tutores. Y esta palabra, tutores, ayo, nodrizas, guardianes, nos habla de niños. ¿Y los niños con qué se alimentan? Con leche. Con leche. Aquí yo tengo a mi hijo. Yo soy su tutora, soy su guardiana. Su guía. Yo soy su guía. Y a un niño, hasta donde yo sepa, soy madre. Hasta donde yo sepa, a un niño no se le puede decir, haz esto, haz esto. Siempre hay que decirle, no hagas esto. Y uno anda detrás del muchachito, no toques, no que se rompe, no grites, no te subas, que te vas a caer, que no. Y es una guía, la madre se convierte en una guía para que el muchacho no se haga daño, por amor del muchacho. Hasta que el muchacho quiera hacer lo bueno. Aunque la palabra dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Así lo dice Proverbio. Vámonos a Gálatas capítulo 4. Y tenga en mente que los niños son alimentados con leche. Y cuando hablamos de niños, estamos hablando de inmadurez. Tenga esto en mente, inmadurez. Un niño no es maduro. Si usted le entrega un carro a un niño de 2 años, el niño se va a emocionar, dice, ya tengo carro de verdad, pero lo va a estrellar. ¿Sí? Y todavía cuando un muchacho está aprendiendo a manejar, le dan el permiso de manejo, pero tiene que tener un tutor, un guía al lado por ley. La ley estipula, dice, tiene que andar hasta que cumpla determinadas horas y ya tenga su permiso válido de conducir. Mientras tanto, usted es responsable si ese muchacho choca ese carro. Tiene sentido, porque si usted es padre y usted le está entregando una responsabilidad grande a un niño que está todavía con la pacha, con la mamila, con el tetero, y a veces estamos haciendo así, estamos entregando responsabilidades grandes en gente que todavía está tomando leche. Gálatas 4 del 1 al 6. Digo además que entre tanto el heredero es niño, el heredero es niño, no se diferencia de los esclavos, aunque sea el amo de todos ellos, sino que está bajo tutores y mayordomos hasta el tiempo señalado por su padre. Del mismo modo, también nosotros, cuando éramos niños inmaduros, estábamos sujetos bajo los principios elementales del mundo. Pero al llegar el cumplimiento del tiempo, los tiempos designados, Yahweh envió a su hijo nacido de mujer y que estaba bajo la Torá, para redimir a los que estaban bajo la Torá, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, Elohim envió, aquí viene el cumplimiento, el espíritu de su hijo a sus corazones, quien clama, Abba,
Padre, Abba, Padre. Mire cómo todo se relaciona y todo está conectado. Qué perfecta es la palabra. Éramos niños, estábamos tomando mamila, pacha, tetero, como le llamen, leche espiritual. Pero cuando se cumple el tiempo señalado, Yahweh envía el espíritu, el Rúa. Y eso es lo que hace la verdadera circuncisión del corazón, cuando usted es nacido del Rúa. Y el espíritu clama en nuestros corazones, Abba Padre, porque cuando hemos recibido el Espíritu, recibimos el Espíritu de adopción. A todos los que creyeron, los que le han recibido, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Elohim. Somos hijos, adoptados, pero somos hijos. Y usted no se diferencia en nada que el judío, que no, usted es hijo. Y un hijo, así sea adoptado dentro de casa de papá, es hijo. Y es heredero de todas las promesas. Aleluya, qué bonito, ¿verdad? Luego vamos a regresar al resto de este capítulo. Pero hay gente que dice que son maduras, pero no lo son porque no andan en el espíritu. Son religiosos, mas no espirituales, por lo tanto no son maduros. Y por eso vemos corrientes que encontraron la Torá, encontraron las raíces hebreas, y en vez de proseguir hacia el cumplimiento verdadero que fue dado, ellos se regresaron al monte Sinaí. Acuérdense que en el monte Sinaí se dio la Torá, pero allí murió la gente. ¿Murieron o no murieron? Sí murieron. 3.000 personas. 3.000 personas. Y se convierten en religiosos. Tiene que lavarse la mano así, tiene que hacer esto así. Tradiciones de ancianos, tradiciones. Y te critican por la libertad que tú tienes en el Mesías. Amén. Porque entonces tú dices, no, yo no soy religioso, yo no pertenezco al monte Sinaí, yo pertenezco al monte de Sión. Amén. Y hay una gran diferencia entre el monte Sinaí y el monte de Sión. Vamos a leer, aquí tengo bastante, espero que me dé tiempo para... Primera de Corintios 3 del 1 al 3, no sé si está... Primera de Corintios 3 del 1 al 3. ¿Comenzamos de nuevo desde el principio para mostrarles quiénes somos? ¿O acaso tienen necesidad como otros de que se les escriban cartas de recomendación acerca de nosotros? ¿O que ustedes escriban recomendaciones respecto a nosotros? Porque nuestra carta escrita en nuestro corazón son ustedes, conocida y leída por todos los hombres. Porque a ustedes les es evidente que son cartas del Mesías, expedida por nosotros, no escrita con tinta, sino con el espíritu del Elohai vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón de carne. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, hay una transformación real, genuina, no una imitación, y al mundo le encanta imitar. Amén. Y el humanismo le encanta imitar. Y quiere imitar el fruto del Ruach HaKodesh, pero la imitación no es igual al original. Es muy diferente cuando usted está en la presencia, en el Espíritu Santo, de tal manera que aún a tus enemigos tú los puedes bendecir. Es muy distinto estar en la presencia del Elohai vivo. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, vamos a retroceder al capítulo 2. 2, 6 al 16. Lo que pasa es que estoy grabando y quiero que se escuche. No obstante, hablamos sabiduría entre los que son maduros. Aquí otra vez volvemos a la madurez. No la sabiduría de este mundo, ni de los gobernantes de este mundo que desaparecen, sino que hablamos sabiduría de Elohim, mantenida en secreto, la cual estuvo oculta, pero Elohim la predeterminó desde antes de las edades para gloria nuestra, la cual no conoció ninguno de los gobernantes de este mundo, porque si la hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria.
sino que como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han surgido en corazón de hombre, son las que Elohim preparó para los que lo aman. Pero a nosotros Elohim nos las reveló por medio de ¿qué? De su Espíritu. Aleluya. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Elohim. Amén. Por eso es que cuando usted ve que la gente está preguntándole a la inteligencia artificial, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? Yo les digo, ya un momento, señores. ¿Por qué acudir a inteligencia artificial cuando tú tienes acceso a la inteligencia espiritual, profunda, de los siglos, eterna? Cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre. Y dice, sigue diciendo el 11, porque ¿quién es el hombre que conoce lo que hay en el interior del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así también nadie conoce lo que está en Elohim, sino el espíritu de Elohim. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Elohim, para que conozcamos los dones que nos fueron dados por Elohim. De estos también hablamos con palabras enseñadas no por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu. Y los espirituales comparamos las cosas espirituales, porque el hombre que está en el alma es en las emociones. Amén. No acepta las cosas espirituales porque le son locura, pues no es capaz de comprenderlas porque han de discernirse por medio del Espíritu. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente de Yahweh para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente del Mesías. Amén. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene la mente del Mesías. Por eso es que muchas veces estamos haciendo cosas cotidianas y el mismo Espíritu nos instruye qué hacer. Sí. Y tenemos testimonios hermosísimos. Cuando la hermana se quemó y decía, ay, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? Y el Espíritu le dijo, ponte esto. Sí. Dice, póngase tal cosa. Sí. Y el Espíritu te enseña de una manera extraordinaria. Amén, amén. Dice, ¿cómo tú podías saber eso? Tú no lo podías saber. Lo sabía el Espíritu. Amén. El Espíritu te avisa. Por eso cuando tú te apoyas en la guía del Espíritu, amén, el Espíritu te guía a toda verdad. A toda justicia. Amén. A toda justicia. El Espíritu revela las intenciones de la gente. A veces la gente viene a hablarte y mañana el palabra me daba una palabra, el Padre me decía, yo te mando como oveja en medio de lobos. Dice, porque hay lobos que están disfrazados de ovejas. Se filtran. Pero hay que ir y el Espíritu te va a dar testimonio de quién es quién. Te va a decir, este es esto, este es aquel, hay falsedad, en este no hay falsedad. Y te va a dar testimonio el Espíritu. Eso hace el Espíritu Santo. ¿Cuándo se cumple Shavuot? ¿Cuándo se cumplió Shavuot? Shavuot se cumplió después de que Yahoshua murió, resucitó en la fiesta de primicias. Él es nuestra fiesta de primicia. Duró 40 días con nuestros hermanos, los discípulos, los apóstoles. Y después de 40 días, Él ascendió al cielo. Amén. Y les dijo, quédense en Jerusalén. Y esperen. Y ellos esperaron 10 días. 10 días. Y esto, el calendario es como a la inversa con el calendario del otoño, porque los 10 días de asombro que hay en otoño, aquí eran los 10 días de espera. Los 10 días de espera que tuvieron que esperar. 500 personas, dice el apóstol Pablo, que estaban allí cuando Yahoshua subió, ascendió a los cielos. Y después de 10 días solo quedaban 120. Aleluya. No me hable de cuando la gente se va de la iglesia, porque Yahoshua dejó una congregación de 500 y solo le quedaron 120 al cabo de 10 días. Pero yo luego entendí por qué había pasado esto. Era necesario que toda esa gente se fuera de esos 500, porque tenía que haber un elemento y era la unidad. La unidad. El Espíritu Santo no puede hacer su trabajo cuando hay división.
Mirad cuán bueno Y y delicioso delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, no en contienda. Amén. Tenía que haber unidad, tenía que haber unidad. Y yo he visto cosas sorprendentes pasar cuando hay una verdadera unidad, cuando no hay falsedad, cuando no hay doble cara, cuando no hay hipocresía. El Padre detesta, abomina la doble cara, la hipocresía. Es preferible una persona que llega y te dice, no me gustó que hiciste esto, y podemos ponernos a cuenta. Pero cuando hay una doble cara, ¿qué podemos hacer? A veces uno está creyendo, no, sí, hermanito me ama y el hermanito por detrás te está apuñaleando. Ay, 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 ay. Pero vamos a volver a la leche, a la leche. Cuando estamos hablando de leche, estamos hablando de niños que son inmaduros, son carnales, y a los niños se les alimenta con leche. Y a los maduros se les puede dar carne, alimento sólido. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, el verso 12 y 14, dice la palabra. Porque debiendo ser maestros por el tiempo que llevan en la doctrina, tienen ahora de nuevo la necesidad de aprender cuáles son los principios elementales, básicos de las palabras de Elohim, porque aún necesitan leche en vez de alimento sólido. Porque todo aquel cuyo alimento es leche no está convencido de la palabra de justicia, puesto que es niño. Porque el alimento sólido es para los maduros, los que por la práctica han ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Hay veces que te dicen, no, esto es malo. Yo escuchaba un par de amigas hablando de algo que según ellas era malo. Y yo sabía y entendía que la Torah no hablaba de eso. Y yo nada más escuchaba y yo dije, no me voy a meter en contienda, porque tampoco el Padre me ha llamado a contender, mucho menos con gente que todavía están siendo alimentados con leche, a quienes nunca debemos menospreciar. Amén. Jamás menosprecie a un niño espiritual. Un niño espiritual está para ser atendido, está para ser alimentado. Usted que es maduro, alimente al que es inmaduro. Usted que es maduro, soporte la ofensa. Usted que es maduro, soporte el agravio. Usted que es maduro, soporte con dignidad. Porque nos toca soportar. Y usted que es padre, usted sabe que muchas veces las impertinencias de nuestros hijos tenemos que soportarlas. Tenemos que soportarlas. Pero hay que soportarlas porque se supone que hay una madurez. Otro dato bien interesante, que la leche materna se da en la madre. Somos, considerados según la ciencia, mamíferos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque amamantamos. Y a la mujer se le entregaron 2 pechos. Y así se entregaron también 2 tablas. 2 tablas. Por eso cuando el Padre revela este conocimiento, no se lo reveló al pastor Saúl, sino me lo reveló a mí. Y yo le decía, no entiendo por qué a mí. Y el Padre me explicó, es que tú eres madre y tú sabes lo que es amamantar a un niño. Y dice, por eso es que te lo tengo que explicar a ti, porque un hombre no puede entender esto. Te tengo que hablar a ti porque esa parte femenina, esa parte eres tú. Hebreos capítulo 6, versos del 1 al 3 dice, por lo cual dejando la enseñanza elemental, básica de la palabra del Mesías, avancemos hacia la madurez. Hermano, no nos podemos quedar niños todo el tiempo. Un niño que no está creciendo, no es un niño, es un enano. ¿Sí? Usted tiene un niño y usted ve que el niño pasa el tiempo y el niño no está creciendo, usted lo lleva al médico y le dice, doctor, ¿qué está pasando que este niño no está creciendo? Y de repente dice, no, tiene un problema de crecimiento. Pero dice que avancemos hacia la madurez. ¿O por qué colocan ustedes nuevamente otro fundamento al arrepentimiento de obras muertas y a la fe en Elohim? Y a la enseñanza de los bautismos y de la imposición de mano, a la resurrección de los muertos y al juicio eterno. Vámonos a 1 de Pedro 2, del 1 al 3.
Y aquí lo que estamos corroborando es todo lo que estamos enseñando, y la palabra es tan perfecta que nos lo enseña. Primera de Pedro 2, del 1 al 3 dice: por tanto, desechen toda maldad. Mira las listicas que hace aquí. Toda maldad, todo engaño e hipocresía, envidia y difamación. Mira lo que estábamos hablando. Y sean como niños recién nacidos que desean la palabra cual leche pura y espiritual, para que se fortalezcan mediante ella para salvación, si es que han probado y han visto que Yahweh es bueno. Pero hermanos, el apóstol nos dice: desechen el engaño. Usted tiene algo contra su hermano, vaya en privado y dígaselo respetuosamente. No espere que usted esté bravo, porque es que el problema espera, ay, vamos a esperar a que yo esté bravo, y ahí, bueno, no solamente se lo digo, sino que lo insulto, y terrible. No obra la justicia de Dios. Usted, cuando esté bien calmadito, cuando esté bien, que no esté fuera de sus cabales, y usted ya no soporta la ofensa del hermano, no ande con hipocresía. Ay, ¿cómo está? No, vaya a su hermano en privado y dígale: venga para acá. No, mire, ¿sabe qué? No me gustó que usted me hizo esto. Y yo le digo, no es fácil, porque a mí me ha tocado, que a mí me han confrontado, y yo agradecido, yo digo, qué bueno, no tenía ni idea que estaba haciendo eso. Qué bueno que usted me lo dice. Perdóneme, por favor. Pero a veces preferimos andar en hipocresías, engaños, envidias y difamación. Y en vez de ir a hablar con el hermanito, empezamos a difamar al hermanito a todos lados. Que Yahweh tenga misericordia de nosotros. Que Yahweh tenga misericordia de nosotros. Y nos comportamos como niños y pretendemos que Yahweh nos entregue verdades, revelaciones, o nos entregue autoridad en su reino. ¿Cómo usted le va a entregar un carro a un niño de 2 años? Se lo vuelvo a repetir. Usted no lo hace. Yahweh es el Padre perfecto. Si usted no ha alcanzado la madurez, Yahweh no le va a entregar nada. Hasta que usted no madure. Y el apóstol nos dice: avancemos, dejemos las cosas básicas, avancemos hacia la madurez. Y Pablo dice que no podemos quedarnos tomando leche toda la vida. Eventualmente el niño debe ser destetado. ¿Sí o no? Sí. Hay niños que son destetados antes y otros son destetados después. Unos a los 6 meses y otros a los 2 años son destetados. Y destetar viene de la palabra hebrea gamal 1580, que significa madurar, madurez. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Isaías 28, 9 al 11. Isaías 28, 9 al 11. ¿A quién instruirá en el conocimiento, o a quién hará entender el mensaje? A los recién destetados y a los recién quitados de los pechos. Porque dice: inmundicia sobre inmundicia, suciedad sobre suciedad, vómito sobre vómito, escupitajo sobre escupitajo, un poco allí y un poco allá. Porque habla difícil y en otra lengua yo le hablaré a este pueblo. Hablando del Espíritu Santo y del don de hablar en lengua. Pero fíjense cómo está relacionado el destetar con el nacimiento en el Espíritu. El monte Sinaí representa la leche, porque ahí fue dada la Torá. La Torá era para alimentarnos, para darnos crecimiento, para instruirnos, pero debe llegar el momento de ser destetados. Y somos destetados en el monte de Sión. Al ser destetado, hace que un simple pescador, como Pedro no había asistido a la escuela, a la yeshiva rabínica, era un simple pescador. Pero hace que ese simple pescador, que no era instruido, que apenas tenía un conocimiento porque escuchaba en la sinagoga, ese mismo pescador, el Ruach HaKodesh, lo toma el día de Pentecostés. Aleluya.
lo toma el día de Pentecostés. Se pone en pie, predica a toda esa multitud de gente que venía de todas partes. Y 3,000 personas se arrepienten. Y en el Sinaí, que 3,000 murieron, en el monte de Sión 3,000 nacieron a la vida eterna. Mira la diferencia, el monte de Sinaí te va a traer muerte, el monte de Sión te va a traer vida. Tú tienes que acomodar lo espiritual a lo espiritual. El Sinaí era la sombra de lo que venía, pero en el monte de Sión, porque en el monte de Sión fue derramado el Espíritu Santo. Fue en el monte de Sión, ya no fue en el Sinaí. Sinaí quedó en el pasado. No regreses a Sinaí. Ve hacia el monte de Sión, porque ya tuviste leche, estuvo bien, pero tienes que avanzar hacia la madurez. Este es el cumplimiento espiritual de la fiesta de Shavuot, el verdadero cumplimiento. Por eso Pedro se pone en pie y le preguntaron, ¿y qué vamos a hacer? Hagan techubá, arrepiéntanse, bautícense, hagan inmersión en el nombre de Yahushua HaMashiach y van a recibir el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para cuantos el Señor llamare. No, que era solamente para ellos. No, era para todos. Ahí lo dice. Usted puede hablar en otras lenguas. Yo he sido testigo de gente que ha hablado en otras lenguas y el Espíritu me ha llevado a orar por personas que me han preguntado, hermana Lizzy, ¿cómo es esto? Y cuando yo veo un verdadero interés, comienzo a hablarle y el Espíritu Santo se enciende dentro de mí y el Espíritu me habla y el Espíritu a veces me ha dicho, me dice, pon la mano sobre esta persona. Y he visto como el Espíritu Santo ha bautizado gente para gloria de Yahushua, lo digo. Porque fue verdad hace 2,000 años y es verdad todavía en el día de hoy. Y más en el día de hoy, cuando estamos cerca de celebrar la fiesta de Shavuot. El Padre ha llamado a su pueblo, a su nación, ha llamado a su nación. Prepárense, santifíquense. 3 días antes, santifíquense. Porque va a haber visitación de lo alto. Va a haber visitación de lo alto. Y yo le digo una cosa, la semana pasada aquí en lo privado tuvimos una visitación de lo alto. Aleluya. Y sentimos la gloria de Yahweh. Sentimos la gloria de Yahweh. Ya no tenía que ir Moisés, a ver, pregúntele al Señor qué es lo que tiene para nosotros. No, Él mismo bajó y nos dijo, hijitos, esto y esto. Pero mira lo que hace el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh hace que un erudito como Pablo, Pedro era pescador, ignorante, ¿verdad? De las leyes. Pero Pablo era un erudito, sabía mucho. Y mira lo que el mismo Espíritu Santo hace diferente con Pedro, hace algo distinto con Pablo. A Pablo lo tumba del caballo, lo deja ciego. Porque Pablo decía, yo soy fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, a los pies de Gamaliel fui instruido. El hombre tenía de todo para gloriarse, para jactarse, para decir, yo estoy hecho y rehecho. Y el Espíritu Santo lo tumba del caballo. Y le dice, es que tú todavía no me conoces. Pero Yahweh lo escogió. No podemos menospreciar a nuestro hermano Pablo. No podemos menospreciar a nuestro hermano Pedro. Y le quita la vista para que él se dé cuenta, realmente estás ciego y no te has dado cuenta, a pesar de que estudias la Torá, te apegas a la Torá, pero todavía no has entendido el mover que estoy haciendo. Amados hermanos, Yahweh trae algo nuevo. Amén. Está profetizado. He aquí, Isaías 43:19. Aquí yo hago una cosa nueva y pronto va a salir a la luz. Y ustedes no la van a conocer. Si usted no está en el Espíritu, usted se está perdiendo de lo que el Padre está haciendo. Y créame que no va a salir por las redes. Porque el Espíritu trabaja por lo general en secreto. Amén. Cosas que nosotros hemos entendido y hermanos alrededor del mundo que están en la misma conexión espiritual, yo les escucho hablando lo mismo. Yo digo, ya va, él está hablando lo mismo que el Espíritu me dijo a mí en lo secreto. Y hay un movimiento que se está dando a nivel mundial.
porque el Espíritu es orden. Y dice, los quiero traer en unidad. Aleluya. Los apóstoles, mira, el Espíritu nos hace competente, nos capacita, capaces de hacer cosas que no sabíamos que podíamos hacer. Sí, Señor. Yo no predico, ay, qué bonito. No, yo predico es porque dentro de mí está el Espíritu, el Ruach HaKodesh. Por eso predicamos, por eso hablamos de las cosas que hemos escuchado y hemos visto. Aleluya. Cuando viene Ananías, Pablo es tumbado al suelo, pero cuando viene Ananías, Pablo tuvo su experiencia del monte de Sión. Y ahí fue cuando Ananías, que no era muy reconocido, solamente sale una vez en la Biblia. Por allá estamos. A veces uno piensa, no, yo no soy tan reconocido. ¿Quién te dijo de reconocimiento? ¿Quién te habló de eso? Ananías fue el que vino a orar por Pablo. Tenía que ser Ananías porque Yahweh dijo, es Ananías. Y ahí es cuando él ora por él y ahí puede ver Pablo. Por eso es que dice, cuando se conviertan al Señor, al Adón, el velo se les va a quitar. Porque la casa de Judá ahorita tiene un velo, porque ellos, los judíos ortodoxos y ultraortodoxos, ellos, usted no les hable de que el Mesías ya vino, no les hable de que Yahoshua es el Mesías. Esa gente está dispuesta a matar si es necesario. Ese es el fariseísmo moderno. El Padre los mostró y dijo, esto va a pasar. Se van a levantar en contra de ustedes por predicar el nombre de Yahoshua. Porque van a decir, no, a ese Mesías que vino hace 2000 años no lo queremos aceptar. Pero cuando venga el antimesías, el anticristo, a ese sí van a aceptar. Va a venir en su propio nombre. Ahora la palabra dice que fluir, la palabra, porque dice que la tierra va a fluir leche y miel. La palabra fluir es brotar. Y dice que de Sión saldrá la ley, Miqueas 4:2. ¿Dónde fue entregada la Torá? En el Sinaí, ¿verdad? Pero mira esta profecía. Para los que van para el monte de Sinaí, les tengo esta profecía. Miqueas 4:2. Y sin el ánimo de ofender, sin el ánimo de nada, mis amados hermanos, con el ánimo de simplemente entregar lo que el Padre me ha entregado. Miqueas 4:2 dice, muchos pueblos irán y dirán, vengan, subamos al monte de Yahweh. Aquí ya no te dice, no, usted no puede acercarse, no se acerque. No, dice, vengan, suban al monte de Yahweh, a la casa del Elohai de Jacob, para que Él nos enseñe de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá. Ya la Torá no va a salir del Sinaí. Ahora la Torá sale de Sión. Y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Yo en mi corazón, en lo personal, tengo un fuerte amor por el monte de Sión. Estuve en Yom Kippur, en Jerusalén. Y a las 4 de la mañana el Padre me despierta y me dice, quiero que vayas caminando por las calles de Jerusalén y ores por mi pueblo, por la casa de Judá. Porque hay muchos que tengo allí, en la casa de Judá. Y yo decía, ¿para dónde me voy? Y yo pensé, ay, me voy a ir al muro de los lamentos, al Cotel. Y dije, allá no es la cosa. El monte Moriah, allá no es. Ah, sí, tengo que irme al monte de Sión. Y allá no fuimos al monte de Sión, caminando nos fuimos, porque no había transporte público. Pero cuando llegamos al monte de Sión no había nadie, casi nadie, habían pocas personas allí. Y yo recordaba, yo decía, ancho, es el camino que lleva a la perdición. Habían 60.000 personas, 60.000 personas en el monte Moriah. Mira lo que es desconocer la palabra. 60.000 guías ciegos guiando ciegos. Y allá había un puñadito, pocas personas, pero había un remanente. Y la palabra me dice aquí de Sión saldrá la Torá. La Torá, la ley. Ya no va a salir del Sinaí, va a salir de Sión. Ahora,
esa Torah va a servir ¿para qué? Para juzgar en el milenio. Pero esa Torah va a ser en justicia, en el Rúa. Porque esa Torah, allí en el monte de Sión, bajó el día de Shavuot, el día de Pentecostés, bajó el Espíritu Santo y se posó sobre aquellos 120 que estaban unánimes juntos, en armonía, y fueron bautizados y fueron llenos del Ruach HaKodesh. Usted puede ser lleno del Ruach HaKodesh. Usted también, la promesa es para usted. Vamos a dejarlo hasta acá. Yo tengo más acá. Mire, tengo muchísimas citas más acá, pero hasta acá vamos a dejar la enseñanza. Y este es el cumplimiento de la fiesta de Shavuot. Para la próxima semana, Hatsamea, que Yahushua les bendiga. Muy bueno.